La memoria, facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Los primeros recuerdos se conforman entre los 3 y 4 años de vida. Con el tiempo, y a medida que las personas vuelven a rememorar una historia, tienden a olvidar los detalles superficiales. Se trataría de una especie de economización de recursos de almacenamiento del cerebro, una forma de privilegiar lo sustancial y eliminar lo más superficial. La investigadora Donna Jobbridge sostiene que la memoria no es como una cámara de vídeo, sino que edita cada escena para crear una historia que encaje en nuestro presente. ¿Estás enamorado? ¿Cuándo lo conociste?, pregunta. Puede que pienses que en aquel momento sentiste amor y euforia, pero seguramente estarás trasladando tus sentimientos actuales a una situación pasada. Las memorias del 11M, capítulo 4. La memoria social del 11M. ¿Cómo perdura en el tiempo un suceso en el conjunto de la sociedad ante la falta de acuerdo sobre lo ocurrido? El sociólogo Salvador Perello cree que es importante distinguir entre la verdad de los hechos y nuestra percepción de esa verdad, lo que él llama nuestra realidad. Es muy importante distinguir entre la verdad fáctica de los hechos y la percepción de esa verdad, que es lo que nosotros entendemos como realidad, ¿no? Y la realidad siempre es intersubjetiva. Yo creo que la primera reacción de los atentados, esa reacción emocional, es una reacción precisamente consecuencia de esos hechos dantescos que son incontestables. A partir de ahí se construye una realidad, se instrumentaliza esa realidad, pasa en todo, y a partir de esa realidad intersubjetiva se construye un relato. Y son los relatos militantes los que llevan a los frentismos, ¿no? A los enfrentamientos, a la polarización y a no llegar a ese desafío tan importante que es un mínimo consenso de memoria, ¿no? Yo creo que es muy importante respetar la memoria a partir de compartirla con un mínimo común denominador. Cuando ese mínimo común denominador compartido no se argumenta de igual modo por parte de los implicados o de las partes o de la sociedad en su conjunto, es cuando vienen, creo yo, los problemas, ¿no? Para el periodista Víctor Sampedro, el comienzo de un consenso social sobre lo ocurrido debería pasar por una rendición de cuentas por parte de quienes intoxicaron deliberadamente esa verdad. José María Aznar debería de decir: me equivoqué. No se trata nada más ni nada menos que de pedir que siga el ejemplo tan excelso de sus amigos George Bush y el británico, ¿no?, Blair. Me equivoqué haciendo una guerra ilegal e ilegítima, y me equivoqué no preveyendo las consecuencias. Esta rendición de cuentas no puede ser el nivel de ventas, ni la cartera publicitaria. La esfera pública se puede llenar de infundios, de mentiras y de individuos execrables con una enorme capacidad de convocatoria. Entonces el control no puede ser nunca las audiencias, porque las audiencias pueden ser engañadas y están siendo engañadas. En un país y en una clase política que ha centrado la lucha antiterrorista única y exclusivamente en ETA, que ha demonizado con razón, sin ninguna duda, pero que ha ocupado ese terrorismo el 100% de los debates. Claro, resulta muy difícil salir de este lodazal, ¿no? Pero no, eso no se puede hacer si el interlocutor en la esfera pública, el portavoz político o el representante mediático no son responsables por lo menos ante sí mismos, ante su profesión, ante su partido, ante sus compañeros, por lo menos ante ellos. Pero no parece que vaya a ocurrir. Zapatero le preguntó a Pedro J. si se arrepentía de algo de lo que había hecho con el 11M. Y el tío con unos huevos como el caballo espartero le dijo: sí, me arrepiento de que en una ocasión puse a 4 columnas una que debía ir a 3 en portada.
tal cual. A finales del año 2023, uno de los monumentos a las víctimas del 11M, el cilindro, que podía observarse en la glorieta frente a la estación de Atocha, se desmontó pieza a pieza a causa de las obras correspondientes al Metro de Madrid. El ayuntamiento permitió que los ciudadanos, cualquier ciudadano, pudiera obtener una pieza de ese monumento conmemorativo. El objetivo era preservar la memoria de las personas que fallecieron aquel día y la solidaridad del pueblo madrileño con los afectados. Ladrillos de vidrio que se entregaron a todo aquel que se acercó a por ellos. La iniciativa, si bien pudo plantearse desde una buena intención, el resultado dejó patente los errores que se cometieron. El monumento de Atocha se hace en el 2007, se le encarga a un grupo de arquitectos, un estudio de arquitectos, y lo hacen. Yo creo que efectivamente, como todas estas cosas, las hacen con toda la buena intención del mundo, es decir, y de hecho yo creo que tiene su significado para que, como siempre el 11M se ha tratado un poco de ocultar y no darle visibilidad, pues evidentemente ni arriba ha aparecido nunca un cartel o una placa que diga que eso es un monumento de homenaje a las víctimas del 11 de marzo del 2004, ni abajo tampoco lo ha habido, ¿no? Por lo cual, bueno, pues con el tiempo, pues sí, está ese cilindro de arriba y está en la parte de abajo, que es una sala de recogimiento. Ese monumento tiene muchos problemas, digamos, de mantenimiento desde el principio, porque es un poco, técnicamente es un poco difícil. Entonces sí que es verdad que en el 2020 precisamente nosotros vamos a verlo porque se nos dice que se va a iluminar el monumento y efectivamente vamos el día 10 de marzo, pero ya digamos, como vino la pandemia, pues todo eso ya se quedó en agua de borrajas y no se volvió a iluminar el monumento ni se volvió a hacer nada porque estamos en pandemia, la pospandemia, la crisis, en fin, todo eso. En mayo del 2021, en la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia nos dice que con motivo de la línea 11 de metro que va a pasar por Atocha, toda la parte de abajo, que hay bares, hay locales comerciales, hay que quitarlo. Incluso hay que quitar esa parte de abajo del monumento de Atocha. Vamos a ver, tampoco queremos ponernos en contra de una obra social que puede ser importante para la ciudad, para la ciudadanía, y por lo tanto vamos a aceptarlo. Llega otro momento, y es el momento en que para, digamos, poder hacer todo lo de abajo también, dicen, bueno, hay que quitarlo de arriba. Hay que quitar el cilindro de arriba, pero ellos toman la vía más rápida. Yo creo que a lo mejor lo que intentaban es deshacerse de tantos vidrios y montan en internet que todo puede ir a recogerse hasta el 13 de abril, se apunta gente, lo que sea tal, y claro, luego pues ha pasado lo que ha pasado, que ha habido gente que se ha apuntado y se ha llevado 20 o 30 ladrillos de esto de vidrio y los tiene a la venta en Wallapop, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que puede haber gente que ha ido para coger un ladrillo de esos de vidrio como recuerdo de la memoria, pero otros han ido simplemente para utilizar a las víctimas del 11M pues para mercadear y hacer negocio. Eulogio Paz, como afectado y presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, lamenta que en la actualidad algunos espacios en homenaje a las víctimas del atentado se hayan visto opacados e incluso hayan desaparecido. Nosotros, una de las muchas actividades que tenemos, como tenemos muchas, pero una de ellas es una jornada de convivencia. Entonces, en esa jornada de convivencia solemos ir a ver algún monumento, esté donde esté, para ver si lo conservan, si lo cuidan, si en fin, en qué estado está. Y una vez entrando en internet vimos un monumento que nosotros, por lo menos en nuestra asociación, no lo teníamos controlado, que estaba en San Agustín del Guadalí, ¿no? Entonces, cuando hacemos la jornada de convivencia, incluso pues ese día aprovechamos para comer por allí y voy a donde yo había visto en Google que estaba y tal y cual, y no está allí, en un polideportivo que estaba no está. Y me dicen, no, esto se lo llevaron ya a otro sitio, y en total que ya me fui a ver donde lo habían colocado nuevo y estaba en una glorieta en frente del Mercadona, una glorieta que estaba en un lado Mercadona y el otro un cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Y además le habían puesto un pedestal con las palabras estas de justicia, igualdad, tal, un poco lo típico también, digamos, de la VT, ¿no? Que están bien, pero bueno, pero que no era necesario que se hubiese puesto. Y no solamente eso, sino que en una de las partes, en la parte de atrás, se pone una placa adosada, que además se ve que está soldada, con el logotipo de la quinta comandancia de la Guardia Civil de Colmenar Viejo,
y el logo de Covite y el nombre de 242 guardias civiles asesinados por ETA. Aunque compartamos el dolor, la manera en que lo vivimos puede ser diferente. Cada experiencia se despliega con sus propios matices, moldeados por el lugar desde donde se observa. En cada hecho hay múltiples miradas y la realidad se transforma dependiendo de en qué orilla del río te encuentres. Abderrafi El Mourabit es un joven universitario de 27 años. Nació en Marruecos. El 11 de marzo del año 2004, él y su familia llevaban apenas unos años viviendo en España, en el sur de Madrid. Como musulmán, el 11M fue doblemente doloroso para él. El hecho de que los responsables afirmaran hacerlo en nombre del Islam le genera frustración de ver cómo su religión fue manipulada para justificar crímenes tan atroces. Yo estaba en el colegio y cuando pasó eso, pues yo me enteré que en el recreo se notaba ahí una atmósfera un poco ahí agitada, la verdad. Porque aunque no teníamos acceso a televisores, pero los profesores en el patio, a lo mejor en sus salas donde desayunaban o en el comedor, pues sí que tenían como radio y lo veían a través de los ordenadores. Entonces yo después de clase fui a casa y en casa pues igual de lo mismo. Mi padre había llegado del trabajo y ahí pues con mi madre un poco pues comentando un poco la situación de lo que había pasado, porque lo que había ocurrido había sido muy bestia, la verdad, porque eso va en contra totalmente de lo que es la religión islámica. La religión musulmana no va en ese camino, va en todo lo contrario, en ser una persona con tu cuerpo muy limpio, tanto interiormente y exteriormente, por eso no comemos ciertas cosas, no bebemos pues alcohol, no podemos fumar, esas cosas, y tenemos que asearnos siempre para rezar. Entonces nos hace como unas personas de mentalidad limpia ni tóxica, porque también promueve el respeto hacia las personas. El tiempo, al menos desde nuestra manera de concebirlo, es una sucesión de sucesos que se desarrollan unos a continuación de otros, generalmente con un principio de causalidad que los origina. Kant decía que el tiempo es solo una condición subjetiva de nuestra intuición humana. No lo percibimos como una representación exacta de la realidad. El concepto de tiempo va ligado al concepto de cambio y este a su vez a la memoria. A mayor número de recuerdos, más es la sensación de que el tiempo transcurrido es mayor o ha pasado más lentamente. Conforme nos hacemos mayores, tenemos la percepción de que el tiempo se hace cada vez más corto. 20 años pueden pasar en un suspiro, pero también pueden ser toda una vida. Nicoleta Popescu tiene 19 años. Para ella el 11M es historia. Una vaga historia de lo que un día ocurrió en Madrid. No me suena que me lo hayan explicado en el colegio. Creo que todo lo que sé ha sido de un poco cultura general, de haber hablado un poco con amigos sobre tocar un poquito el tema. Sí que es verdad que de algún modo me enteré relativamente tarde de lo que fue el 11M, porque no veía nada en ningún medio que me pudiera brindar esa información. O sea, como mucho en algún momento, en algún aniversario, poder ver alguna noticia de hoy se cumple tantos años desde el 11M y tal, pero más allá de eso, como que los medios se han, no decir que se han olvidado, sino que ya no dan información. Es decir, si quieres información sobre eso tienes tú que buscarla e investigar, porque no vas a encontrar nada reciente que te ayude ahora para intentar saber exactamente qué pasó. Cada aniversario debería ser un recuerdo de las víctimas, pero también de la masacre. Todos los 11 de marzo de todos los años desde el atentado, unos hablan de lo ocurrido, mientras otros hablan de todo menos de lo ocurrido. Unos quieren recordar, mientras otros parece que prefieren olvidar. Este año, con motivo del 20 aniversario, nosotros hemos hecho los 4 actos que hacemos normalmente en las 4 estaciones donde fueron expulsionados los trenes, en Atocha, en El Pozo, en Santa Eugenia y en la calle Tellet. Y en el Bosque del Recuerdo, bueno, pues ahí se junta toda la cúpula del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y todo el Partido Popular. Y bueno, hay una cosa curiosa, es que efectivamente a raíz de los atentados del 11M se declara, el Parlamento Europeo declara el 11M como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Pero claro, bajo el amparo ese de que es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo,
pues muchos no hablan del 11M. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, nosotros, evidentemente, es el Día Europeo de la Víctima del Terrorismo y por lo tanto pues, es el Día Europeo, pero ese Día Europeo se hace precisamente a raíz de los atentados del 11M. Entonces, a lo mejor pues ellos van allí al Bosque del Recuerdo y en vez de hablar del 11M, pues hablan de ETA y de Pedro Sánchez y de todas estas historias. Pienso que la sociedad pues lo va olvidando, porque yo recuerdo, al principio había muchísima prensa, tanto el día de antes como ese día. Y ahora, bueno, lo recordamos porque dices, bueno, es el 11M, pero no hay casi nada, ¿sabes? No hay prensa, no hay interés. Deberíamos de revisar muy claramente nuestras víctimas oficiales, nuestros verdugos oficiales, los panteones que les hemos hecho a unos y a otros, ¿no? Las víctimas lo que necesitan es lo que necesita toda persona que ha sido, que ha sufrido tanto, unas condiciones vitales y una asistencia que todavía a día de hoy les es negada. Todavía a día de hoy hay muchas, no pocas, muchos afectados del 11M que no pueden acabar final de mes, que la asociación les tiene que ayudar a llenar sus despensas o pagar camas incluso para dormir. Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, más conocido como George Santayana, un filósofo, ensayista y poeta español, un desconocido para muchos, pero autor de una frase que todos reconocemos: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. El terrorismo nunca, nunca tiene justificación, pero sí explicación. Esa explicación es incómoda, lleva 20 años siéndolo. Lo incómodo tiende a refugiarse en el silencio. Es más fácil dejar que se diluya en la memoria que sostenerlo en la conversación. Soy Saray González, periodista, y esto es lo que he querido contar del 11M. Un homenaje al recuerdo narrado desde la perspectiva de quienes lo sufrieron, lo escribieron, lo estudiaron, de quienes esto les cambió la vida y quienes esto solo lo ven como historia.